El sentido de la vida en la era del hombre Dios, una reflexión íntima. Hay momentos, en el silencio de una habitación a oscuras, o perdidos en el murmullo anónimo de una multitud, en que las grandes preguntas regresan. Son las preguntas que nos definen como seres humanos, aquellas que interrogan por el propósito de nuestra breve existencia en un universo vasto e indiferente. Durante siglos, la religión, la tradición y las grandes ideologías nos ofrecieron respuestas, un mapa para navegar la incertidumbre. Pero hoy, en un mundo que parece haber abandonado esas certezas, nos encontramos a menudo solos frente al abismo del sentido. La pregunta por el sentido de la vida, antes central, se ha vuelto casi un lujo intelectual, una cuestión relegada a la intimidad. Este silencio, sin embargo, no apaga el eco de las interrogantes fundamentales. Al contrario, las vuelve más urgentes y personales. En esta meditación, quiero proponer dos preguntas que, creo, capturan la esencia de nuestra encrucijada contemporánea, dos preguntas que nos conciernen a todos, seamos creyentes o no. Primera pregunta: en un mundo sin Dios, en un universo que ya no parece hablarnos, ¿estamos condenados a vivir sin un sentido, o podemos encontrar en nosotros mismos una nueva fuente de trascendencia? Segunda pregunta: si ya no estamos dispuestos a morir por Dios, la patria o la revolución, ¿significa que ya no queda nada sagrado por lo que valga la pena arriesgar la vida? Son preguntas complejas, sin duda, pero no inabordables. Les invito a explorarlas juntos, a desentrañar las pistas que nos ofrece nuestro tiempo, utilizando como guía el lúcido pensamiento del filósofo francés Luc Ferry. El eclipse del sentido, un resumen detallado de nuestro tiempo. El diagnóstico de la modernidad, la muerte de Dios y el mundo desencantado. Para comprender nuestra situación actual, es crucial entender el punto de partida de la modernidad, el gran proceso de secularización que ha reconfigurado nuestra relación con la fe, la moral y el sentido. Este fenómeno, descrito con agudeza por pensadores como Nietzsche, Weber y Gauchet, no es tanto la desaparición de la religión como su radical transformación. Conceptos como la muerte de Dios de Nietzsche o el desencantamiento del mundo de Weber simbolizan una misma realidad, el advenimiento de un universo laico en cuyo seno la creencia en Dios ya no estructura el espacio político ni la ley moral colectiva. La fe no desaparece, pero se convierte en un asunto personal, un asunto de la esfera privada. La ley, tanto jurídica como moral, pierde su carácter sagrado y su vínculo con las fuentes reveladas para situarse a escala humana. Este fin de lo que se denomina el orden teológico ético, donde la teología fundaba la moral, provoca lo que Luc Ferry llama el eclipse del problema del sentido. La pregunta por el propósito último de la vida abandona la esfera pública, donde se vuelve obsoleta o incluso ridícula, para convertirse en una interrogante íntima, personal, a menudo, solitaria. En un mundo volcado hacia el futuro y el progreso, la finitud deja de ser una pieza en el orden del cosmos para convertirse en una derrota sin sentido, privatizando la angustia que antes se gestionaba colectivamente. Esta crisis nos enfrenta directamente con los grandes miedos de la existencia, miedos que la humanidad siempre ha intentado conjurar a través de dos grandes caminos. Filosofía y religión, dos caminos hacia la salvación. En su esencia, tanto la filosofía como la religión pueden ser entendidas como doctrinas de salvación. Su objetivo común no es otro que ayudarnos a superar las grandes desdichas de la existencia, y muy especialmente, el miedo fundamental que subyace a todos los demás, el miedo a la muerte, tanto la propia como la de nuestros seres queridos. Sin embargo, el camino que proponen para alcanzar esta salvación es radicalmente distinto. La vía de la religión, heteronomía. Promete la salvación a través de un tercero, un Dios que nos ayuda y nos salva. La ley viene de otro. Respuesta cristiana, ofrece la promesa de la resurrección y el reencuentro con los seres amados después de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, declara Jesús, ofreciendo la victoria sobre el miedo a la separación definitiva. Respuesta budista, propone la sabiduría del no apego. Dado que no hay vida personal después de la muerte y la ley del mundo es el cambio y la separación, la salvación consiste en alcanzar la desesperanza para evitar el sufrimiento. La vía de la filosofía, autonomía. Es una doctrina orgullosa y pretenciosa que postula que el ser humano puede salvarse por sí mismo, a través de la razón. La ley viene de uno mismo. Respuesta del humanismo laico, a falta de un reencuentro post-mortem, la sabiduría consiste en vivir plenamente el presente. Implica tener los diálogos importantes y las demostraciones de afecto con los seres queridos antes de que mueran,
asumiendo la finitud como un hecho irreversible. En la modernidad, el colapso de la respuesta religiosa tradicional como estructura colectiva no ha dejado simplemente un vacío. En su lugar, ha catalizado una profunda transformación de la idea misma de lo sagrado, abriendo paso a una nueva figura del pensamiento. La transformación de lo sagrado, el nacimiento del hombre Dios. Luc Ferry nos invita a dejar de ver la modernidad como un vacío dejado por Dios y a entenderla, en cambio, como un espacio reconfigurado donde lo sagrado, lejos de desaparecer, ha encontrado un nuevo y sorprendente hogar, nosotros mismos. Su tesis es que la crisis de sentido no ha conducido a la desaparición de lo sagrado, sino a su reubicación. Lo sagrado no ha sido abolido, sino transferido. Este fenómeno se articula a través de un doble proceso simultáneo que da lugar a la figura del hombre Dios. 1. La humanización de lo divino. Este es el proceso por el cual el contenido de la religión se traduce al lenguaje del humanismo, haciéndose más cercano, más inteligible, más a escala humana. La filosofía moderna, desde Descartes hasta Hegel, se ha dedicado a retraducir los grandes conceptos de la religión cristiana en un discurso laico y racionalista. Esto se manifiesta en un cambio fundamental en la relación entre ética y fe. Modelo teológico ético, pasado Dios era el fundamento anterior de la moral. La ley moral provenía de la revelación divina. Modelo ético religioso, presente la moral laica, basada en los derechos humanos, por ejemplo, se ha vuelto la base común. La fe ya no funda la moral, sino que se añade después, como un suplemento de sentido a una ética ya constituida. En otras palabras, antes se necesitaba a Dios para saber qué era el bien. Hoy, partimos de un bien ya consensuado, los derechos humanos, y algunos eligen añadir a Dios para darle un sentido más profundo a ese bien ya existente. 2. La divinización de lo humano. Paralelamente, asistimos a un movimiento en el que el hombre como tal aparece hoy como sagrado. Lo humano se ha convertido en el nuevo depositario de los valores que antes se atribuían a la divinidad. Este proceso se hace tangible en las preocupaciones éticas más contemporáneas. En la bioética, frente a los poderes inéditos de la tecnociencia, clonación, manipulación genética, surge una exigencia de santuarización del cuerpo humano. El cuerpo se convierte en un templo, no por mandato divino, sino por respeto a la criatura misma. En el humanitarismo, el sufrimiento y la dignidad del otro ser humano se han convertido en un valor trascendente. La sacralización del corazón y del alter ego moviliza a personas a arriesgar su vida no por Dios o la patria, sino por otros seres humanos desconocidos. Si lo sagrado ha descendido del cielo para habitar en lo humano, debemos ahora preguntarnos cómo se manifiesta esta nueva forma de trascendencia en el tejido mismo de nuestras vidas. La nueva trascendencia, del amor individual a la responsabilidad universal. El concepto de trascendencia, la idea de que existen valores superiores a la vida misma, no ha desaparecido, sino que se ha redefinido. La modernidad ha efectuado un paso de la trascendencia vertical, una autoridad exterior y superior como Dios, la patria o la revolución, a una trascendencia horizontal, que se descubre en la relación con los otros seres humanos. Es una trascendencia en la inmanencia, anclada en la propia experiencia subjetiva. Esta nueva trascendencia se manifiesta de dos maneras fundamentales. El amor, filia, como locus del sentido, el amor profano, el amor por los hijos, la pareja, los amigos, se ha convertido en el principal principio organizador del sentido de la vida para el individuo moderno. A diferencia de siglos pasados, donde el matrimonio de razón, orientado a fines económicos o de linaje, primaba, hoy la unión sentimental y la afinidad electiva son el fundamento de los lazos más profundos, aquellos por los cuales estaríamos dispuestos a hacer los mayores sacrificios. El sacrificio humanizado, la noción de sacrificio no se ha evaporado, sino que ha cambiado de objeto. El hombre moderno ya no se sacrifica por valores verticales, sino por y para el hombre mismo. El ejemplo más claro es el humanitarismo, donde personas arriesgan su vida para salvar a desconocidos, mostrando que el otro se ha convertido en un valor que trasciende la propia existencia individual. Este nuevo orden sacrificial es exigido por otros seres, siempre que sean humanos. En la dialéctica del amor y la solidaridad, aquí yace la paradoja más fecunda de nuestro humanismo. El amor, en su forma más particular e íntima, la filia, se convierte en el motor inesperado de la solidaridad más universal, el agape. Es precisamente porque amamos a nuestros propios hijos que nos volvemos más sensibles a la desgracia que sufren otros niños que son semejantes a ellos, incluso en el otro extremo del mundo.
En un marco democrático que postula la igualdad fundamental de todos los seres humanos, el amor individual fecunda la responsabilidad universal. Síntesis: reencontrar el sentido en lo humano. El recorrido que hemos hecho nos devuelve a nuestro punto de partida, pero con una nueva perspectiva. Partimos del diagnóstico de un eclipse del sentido en un mundo secularizado, donde las grandes respuestas tradicionales se han retirado a la esfera privada. Vimos cómo este vacío aparente no significó el fin de lo sagrado, sino su profunda transformación, dando a luz a la figura del hombre Dios a través de un doble movimiento de humanización de lo divino y divinización de lo humano. Finalmente, hemos descubierto que el humanismo moderno no es un callejón sin salida hacia el nihilismo, sino el crisol de una nueva trascendencia. Esta ya no se busca en el cielo ni se recibe de una autoridad externa, sino que se encuentra aquí, en la tierra, en la profundidad de las relaciones humanas, en el amor, filía, que organiza nuestras vidas y en la responsabilidad universal que nos exige el rostro del otro. Conclusión: respuestas para nuestro tiempo. Es momento de regresar a las preguntas que abrieron nuestra reflexión y ofrecerles una respuesta clara, basada en el análisis que hemos desarrollado. ¿En un mundo sin Dios, estamos condenados a vivir sin sentido? La respuesta es no. No estamos condenados al sinsentido, sino a la reinvención de la trascendencia. Esta ya no es vertical, impuesta por la autoridad de una tradición, sino horizontal e inmanente, descubierta en la experiencia directa de nuestras vidas. Emerge del rostro del otro, del amor por nuestros hijos y amigos, y de nuestra capacidad de sacrificio por nuestros semejantes. El sentido ya no es un dogma heredado, sino un valor que se construye y se vive en la relación con la humanidad. ¿Es si ya no morimos por Dios o la patria, significa que ya no queda nada sagrado? La respuesta es que sí, todavía existe algo sagrado, la propia humanidad. La vida humana, su dignidad, su sufrimiento y su potencial se han convertido en el valor supremo de nuestro tiempo, en ese hombre Dios que es, a la vez, sujeto y objeto de lo sagrado. Es por esta humanidad, encarnada en el ser más cercano o en el desconocido más lejano, por lo que el hombre moderno sigue estando dispuesto, paradójicamente, a arriesgarlo todo. Al convertirnos en la fuente de lo sagrado, nos volvemos guardianes del sentido, enfrentados a la paradójica tarea de ser, a la vez, finitos y mortales, pero llamados a encarnar lo infinito.